Buenos días. Bueno, tengo muchas emociones encontradas, así es que estoy pidiendo al Espíritu Santo que pueda controlar las emociones. Creo que la última vez que prediqué aquí fue hace como unos 18 años, hace mucho. Pero la primera vez que prediqué también fue aquí. La primera vez que yo prediqué un sermón de domingo. Y esos son recuerdos que yo siempre voy a albergar en mi corazón. Y de gratitud, porque realmente ya los años han pasado y he predicado en otros lugares, pero siempre voy a recordar el primer púlpito que se abrió para darme esa oportunidad y obviamente era una época también de juventud y de inmadurez en muchas cosas. Y Dios ha ido pasando también los años y Dios ha ido formando otras cosas en mi carácter. Así es que hay muchas emociones encontradas y estoy muy contento de estar acá, lo repito, estoy muy feliz. Ahora al final quiero tomar una foto ahí en la puerta con los pastores. Hace un tiempo, hace como unos días estuve en Cali y estaba en una charla con uno de los generales de la iglesia del Nazareno, hermano Gustavo Crocker. Y él dijo lo siguiente: haga un ejercicio y saque una hoja y escriba los 3 mentores que usted ha tenido en su vida y qué le aportó cada uno de ellos. Y yo saqué esa hojita, ¿no? Y yo dije, los 3 mentores que he tenido en mi vida. Y tuve que poner 3 nombres ahí y los puse en secreto. Él nunca preguntó que los publicáramos. Yo hoy los voy a divulgar aquí con ustedes en confianza. Y el primero que puse fue Eduardo Suárez. Porque Eduardo Suárez para mí fue una persona que me ayudó muchísimo. Yo era un adolescente de 12 años y él fue alguien que me ayudó como a entrar al grupo de jóvenes. Todos los jóvenes eran gigantes, eran muy grandotes y yo era como el chiquito, la mascota. Entonces recuerdo que él fue el primero que me ayudó como a estar pendiente de mí y me estaba ayudando a entrar. Después de que Eduardo Suárez fallece, que falleció muy joven también él, quedé a cargo del pastor Carlos y con el pastor Carlos caminamos un largo tramo. Y después, los últimos años he estado con el pastor César Osvaldo Avellaneda. Así es que esos fueron los 3 nombres que yo puse en esa hoja. Y yo dije, esos son los 3 nombres a los cuales yo tendría que escribir y decirles gracias. Gracias porque de alguna manera me dieron una plataforma y un piso. Y él estaba hablando, Gustavo Crocker estaba hablando de que para que los líderes de las nuevas generaciones comiencen a surgir, tenemos que darles plataforma, porque si no les damos plataforma, ellos no van a poder surgir. Y por eso fue que hizo ese ejercicio. Yo dije, sí, a mí hay una iglesia que me dio una plataforma y fue Modelia. De hecho, yo conocí a Alex Campos en esta iglesia un día que fuimos a un culto unido donde nos dijeron, hay un muchacho que está cantando, y fuimos a Barrios Unidos con los jóvenes y vimos ahí a Alex Campos. Él no había grabado su primer disco y de hecho cuando yo cuento esta historia siempre digo esto: cuando yo entré a ese lugar yo me sentí mal, yo me sentí que había entrado a algo que estaba mal con Dios por una estructura mental que yo traía o por un esquema. Yo dije, ¿qué es esto? Y Alex estaba con gafas naranjas y con el pelo todo raro y las luces apagadas y todo eso, y yo entré y me sentí mal y yo dije, no, ¿a dónde trajimos los jóvenes? Dios, perdóname, ¿no? Pero después de que pasaron los minutos, como a la media hora de eso, vino un tiempo muy especial y yo vi cómo los jóvenes fueron ministrados y hubo un tiempo de gracia muy especial y hubo jóvenes llorando y conversiones. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, es otra forma de que yo estoy obrando con la juventud hoy. Así es que a raíz de eso, al final yo me acuerdo que me le acerqué a Alex ahí a la tarima y le dije, mucho gusto, yo soy José Luis Becerra y hay una iglesia donde yo estoy liderando a los jóvenes y nos gustaría de pronto en algún momento invitarlo. Y él dijo, bueno, me llama, y me dio el número y como a los meses lo llamamos y vino, hizo un concierto acá y la meta era hacer evangelismo. Y vinieron esa noche varios jóvenes y hicimos una pesca evangelística y ahí comenzó toda mi historia con Alex. Después tuvimos otro concierto en el Salón Comunal aquí al lado de la Iglesia Católica con él. Después tuvimos un concierto en la Iglesia del Nazareno de Fontibón y ya después de ese tercer concierto, no sé, Alex dijo, ¿por qué no me ayuda a formar una empresa? Yo estudié contaduría pública y yo le dije, bueno, pues yo le ayudo, y formamos MB Music Limitada. Y esa empresa fue la que sacó su primer disco. Cuando él saca su primer disco, ese disco se dispara. Y yo recuerdo que yo tenía otras contabilidades y hacía otras contabilidades a la semana.
y yo iba una vez cada 15 días, iba a la casa de un pastor acá que se llama Héctor Machuca, a la entrada del barrio. Y yo iba porque ahí estaba la oficina de Alex, era un cuartito pequeño con una secretaria, y yo iba cada 15 días a mirar las cuentas, a hacer impuestos, pero duré así como 2 meses, y después de esos 2 meses Alex dijo, no, ya aquí no damos abasto, nos vamos a ir a una casa en el barrio Bonanza y vamos a hacer toda una oficina con mercancía y necesitamos un administrador, y ¿por qué no se viene usted conmigo? Y yo tenía otra oficina por allá en el Chico de Contabilidad, me tocó cerrar la oficina, me fui con Alex a Bonanza. Y así fue, ¿no? Y ahí comencé todo el camino con Alex, y sí, fueron 17 años. Y yo estuve trabajando con iglesias en muchos países, con iglesias muy reconocidas, viajando por muchos lados. Pero hace 5 años estaba yo en Oklahoma y estaba con Alex solo los dos en un viaje donde fuimos solo los dos a una iglesia en Oklahoma. Y él estaba ahí con su guitarra al frente, compartiendo una canción, y yo me fui a la última silla. Así como irme allá al final, aunque es aquí al frente, pero me fui a la última silla y estaba todo muy oscuro, y yo me senté ahí y simplemente estaba escuchando lo que estaba pasando, ¿no? Con Alex, y él estaba ministrando y yo estaba ahí pues tratando de conectarme con la ministración, y sentí que Dios me dijo claramente, José Luis, ya fue suficiente, fue lo primero que me dijo Dios, o el Espíritu, y yo le dije, ¿ah? Me dijo, ya estuvo bueno. Y yo, ¿ya estuvo bueno qué? Y él me dijo, ya estuvo bien esto, yo no te llamé a ser un contador, yo no te llamé a ser un manager, yo te llamé a ser un pastor. Y cuando él dijo eso, fue como que un déjà vu de mi vida se volvió como unos 15 años atrás, y recordé tantas cosas que había vivido, con tanta gente tan especial que estaba en esta iglesia en ese momento, y recordé todo, y comencé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo solo lloraba, y yo, pero Señor, pero estoy casado y tengo una esposa, y ya hice todo un camino acá, toda una carrera, 15 años, en ese momento llevaba con Alex 15 o 14 años, y sentí que Dios me dijo eso, ¿no? Y así es que yo le dije, bueno Señor, si tú quieres que yo tome ese paso de nuevo, vas a tener que hacer algo muy especial, y es, confírmale a mi esposa, porque ya no soy yo solo. Ya no es José Luis solito el que va a tomar decisiones, es mi esposa. Así es que, bueno, eso fue lo que yo le pedí al Señor, y bueno, ese viaje fue un poco loco, y yo quedé así todo trastornado. Como a los 3 días regresamos a la casa, y mi vida era una vida en que yo venía a Bogotá, estaba 2 días, viajaba 8, llegaba hasta otros 2 días, viajaba otros 8, y así duré 14 años. En ese recorrido mi esposa terminó su carrera, se graduó, no teníamos hijos, después llegó Sophie, y en Oklahoma yo ya tenía a Sophie. Así es que como 6 meses después, el Señor le dice, estaba yo acostándome un día tranquilo, y mi esposa de pronto se voltea y me dice así en la almohada, amor, ¿y qué de tu pastorado? Y yo, ¿ah? Y yo estaba rendido ese día, y yo me senté en la cama y le dije, ¿qué quieres decir con eso del pastorado? Amor, tú eres un pastor. En ese momento teníamos grupos. Yo nunca dejé de hacer grupos en mi casa, por ejemplo. Aunque yo viajaba, recuerdo que todos los martes tenía una célula de parejas en mi casa donde yo viviera. Yo siempre le decía al pastor César, déjame un martes, que el martes yo casi siempre llego de viaje los lunes y vuelvo a salir los miércoles o los jueves. Entonces el martes yo sé que es un día en que voy a poder hacer un grupo en mi casa siempre. Y todos los martes tenía grupo. Entonces mi esposa tal vez, ella vio eso, y cuando ella me dijo eso, ahí yo me senté y le dije, tengo que confesarte algo. Dios me dijo hace unos meses esto y esto y esto, y entonces pues esto es una confirmación de Dios. Vamos a ese camino. Y ahí comenzó el retornar a eso. Yo recuerdo que mi último curso de teología, la última nota que tuve en teología fue como en el año 2000, 99 por ahí. Y ahorita, después de 16 años, retorné. Estoy como a un mes de graduarme, y cuando vi ese récord dije, wow, cuántos cursos había tomado, y ya se me había olvidado hasta que había tomado tantos cursos, y volví a hacer otros, ¿no? Y volví a hacer otros, pero esa ha sido la historia, y esto no hace parte de la prédica, pero me tomo estos 8 minutos para decirles gracias. Gracias, pastores, gracias Juanca, Liliana, David, también lo tengo en mi corazón, entre pecho y pecho tengo a David.
y es una familia que realmente amo mucho. Y yo sé que, quiero contarles algo más, estamos a 2 semanas de ir a plantar una iglesia. Ya no les estoy hablando de que vamos a ir, sino que es un hecho. Gloria a Dios por eso. Yo le dije al pastor César, antes de que él me instalara como pastor hace 2 años y medio, me acuerdo que él en un octubre, cuando ya pasó todo esto, y yo fui y le dije al pastor César, bueno, pastor, ya listo, voy a renunciar a Alex. ¿Y él qué? Bueno, y él también como que se alegró un poco, y yo le dije, ya, Dios me dijo, y listo, voy a hacerlo. Y comencé a hablar con Alex, y Alex me acuerdo que lo primero que me dijo Alex en mi casa un día, almorzando, me dijo, pero José, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiere ganar más? Y yo le dije, no se trata de dinero. Dios me bendijo mucho al lado de Alex económicamente hablando y de muchas maneras. Entonces él me dijo, pero si quiere arreglamos algo, pero no se preocupe. Le dije, no, es que no se trata de plata. Cuando yo le dije eso, nunca se me va a olvidar su mirada con su esposa, con Natalia, como que dijeron, lo perdimos. Porque ya no había nada que él pudiera ofrecerme que me fuera a hacer cambiar de opinión. Y cuando me fueron a instalar de pastor, el pastor César vino y me dijo en octubre muy emocionado, José Luis, listo, entonces ya el otro mes te instalamos como pastor asociado. Entonces yo le dije, no, dame 6 meses más, porque yo necesito retomar mis estudios teológicos. Yo quiero ser de esos pastores que cuando la gente entre a mi oficina, vean ahí el título y digan, cirujano especializado en abrir el alma. Y le puse ese ejemplo a mi pastor, le dije, pastor, yo no quisiera llegar y que la gente dijera, ¿y usted qué ha hecho? Y yo, no, pues yo aprendí empíricamente, sino que yo quiero ser un profesional en lo que hago. Dios me puso ese deseo y ese anhelo, y quiero que la gente sepa que estudié para lo que voy a hacer. Así es que postergamos 6 meses, y en marzo él me instaló. Cuando me fue a instalar tuvimos una última charla, y yo le dije, pastor, mi pastor, ¿sabes qué te voy a decir? Yo voy contigo máximo 2 años. Entonces él me miró así y me dijo, ay, ¿de qué me estás hablando? Le dije, porque es que mi llamado, y habían otros pastores asociados, y yo le dije, tal vez tú tienes otros pastores asociados, pero yo no soy ese tipo de pastor asociado. Yo estaré aquí contigo por 2 años, y te lo digo desde ya, antes de que me instales como pastor, para que sepas para dónde voy. Me dijo, ¿pero cuál es tu plan? Dios me mandó a plantar una iglesia. Y quiero ir a plantar una iglesia, y voy a buscar un campo blanco. Fue lo que yo le dije en ese momento, que con mi esposa ya estábamos de acuerdo. Le dije, un campo blanco donde vamos a plantar una iglesia. Después de eso surgió una oportunidad de ir a Estados Unidos, visité Estados Unidos, se abrió una oportunidad de una iglesia del Nazareno en Estados Unidos, 3 horas al norte de Miami. El año pasado los pastores, el board o la junta me entrevistó, y la junta estuvo de acuerdo. Me dijeron, no, fantástico, eres el perfil que estábamos buscando hace mucho tiempo. La iglesia tiene una casa al lado de la iglesia pastoral, está amoblada y puedes vivir, te damos un sueldo, vienes, pagamos tus visas. Wow, todo estaba perfecto. Hicimos todo el estudio duró 10 meses. Ya en julio 20, el día que estábamos aquí haciendo un ayuno distrital, ese día salió una respuesta de migración americana y dijo, las visas están negadas. Así es que todo el plan se derrumbó. Yo tengo una visa de trabajo hasta el 2019 con Alex Campos. Tengo una visa de trabajo que me podría permitir. Y yo le dije al pastor, mira, aquí está mi visa. Ellos hicieron sus averiguaciones y dijeron, sí, con esta visa podrías trabajar y vivir en Estados Unidos legalmente, pero no como pastor. Puedes trabajar en todo lo que quieras, menos de pastor. Porque de pastor necesitas unos tratamientos especiales con seguridad social y con taxes, con impuestos. Tenemos que hacer una visa R, que es diferente. Y ahí comenzó ese tema. Y en muchos momentos, no se los voy a negar, estuve tentado a decirle al pastor, pues pastor, yo me voy ya con esa visa y hágale. Pero de nuevo, Dios me decía, tienes que hacer las cosas correctas. Y yo le dije a mi esposa, si la visa sale aprobada, nos vamos. Y el pastor estaba así emocionado. De hecho, el pastor, como hay un proceso en que podría ser ordenado en los próximos meses o años, el pastor americano le dijo al hermano Cristian Sarmiento un día que estaban en su casa, que él vino a Colombia, le dijo, Cristian, le dijo en inglés, vamos a ordenar a José Luis en la iglesia americana y te mandamos fotos. Y Cristian le dijo, no, lo vamos a ordenar aquí en Bogotá y les mandamos fotos. Y yo me sentí ahí como en la mitad diciendo, bueno, están peleándose a ver cuál de los dos.
Pero de verdad me siento muy contento y los animo a los que no han conocido mucho la iglesia del Nazareno. Yo soy nazareno de casa. Yo, cuando me dicen, ¿dónde recibió a Jesús? En la iglesia del Nazareno de Modelia. Yo iba a la escuela dominical. El día de mi ordenación tengo una foto muy linda de la primera Biblia que yo tengo, y es una Biblia que tú me regalaste, y dice: felicitaciones, primer puesto de escuela dominical, Lilia Corso, en el año 88. Y esa Biblia la tengo y la conservo, rayada, casi descuadernada, porque me la gané porque dije todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de memoria. Ese era el concurso, y cuando la profesora, que era la pastora Lilia, en ese momento era la profesora de mi escuela dominical, ella dijo: el próximo domingo el que se aprenda los libros le va a dar un premio. Y yo llegué y dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 1 de Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, Hebreos, 1 de Pedro, 1 de Juan, Judas y Apocalipsis. Y eso me lo aprendí en el año 88 aquí, en la iglesia, en la escuela dominical. Bien, ya no más anuncios, vamos a entrar a la palabra. Voy a hacer algo que siempre hago. No, la iglesia, bueno, gracias por la observación, se acabó la historia. La historia termina en que el pastor americano, se llama el pastor James. El pastor James me dice: José Luis, vamos a apelar por esa decisión que salió. Entonces yo pedí consejo a algunos y me dijeron: bueno, déjenlos que apelen. ¿Cuánto dura eso? 2 meses. Bueno, apelen. El pastor James fue y buscó un congresista americano del estado de la Florida, y el congresista mandó una carta a migración, y yo tuve esa carta, la vi en mi correo con copia, decía: señores migración, quiero que me averigüen este caso, número nombre del señor José Luis Becerra y su familia, y me digan por qué salió negado, y había todo. Pero fueron pasando como 2 o 3 meses ya de eso, y la apelación no salía y no salía. Y un día estamos leyendo en El Tiempo con Dios, para los que lo hacen juiciosos, estamos en Isaías hace como 2 meses, y mi esposa está diciendo: Señor, que se acabe Isaías, porque un profeta mayor como Isaías es difícil de digerir, ¿no? Y hay días que uno lee justicia, 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 y al otro día gracia, gracia y gracia, ¿no? Y entonces estaba yo en Isaías, y recuerdo que un domingo estábamos ahí leyendo Isaías en El Tiempo con Dios con mi esposa, y llegamos a un versículo, y ese versículo saltó a mi corazón como una palabra rema, y dice: porque yo soy el que cierra puertas que nadie abre, y el que abre puertas que nadie cierra. Y cuando yo leí ese pasaje hace como 1 mes más o menos fue eso, creo que fue, no me acuerdo del capítulo de Isaías, y yo dije: amor, ¿tú ya hiciste tu tiempo con Dios hoy? Sí, vente para acá. ¿Qué te dijo Dios acá? Ella me comenzó a compartir: no, pues Dios me dijo esto. Yo le dije: mira este versículo, y ella me dijo: ¿qué quieres decir? Le dije: que Estados Unidos es una puerta cerrada por Dios, que Dios nos quiere en Colombia. Así es que vamos a proceder. Al día siguiente, después de hacer ese devocional, le escribí un correo al pastor James oficial y le dije: pastor James, gracias por todo, gracias, gracias, y 2 párrafos le dije: gracias, los amo, los bendigo, gracias por invertir, el proceso de las visas costó como $5,000, ellos lo pagaron, gracias por todo lo que hicieron, por todo lo que creyeron, pero Dios me dijo esta palabra, y le mandé el versículo ahí en inglés todo, ¿no? Y le dije: y yo siento que Dios soberanamente está diciéndole a mi familia que mi lugar es Colombia. Así es que se lo mandé y le dije: pastor, este es un correo oficial, y le doy autorización para que se lo lea al board, a la junta y a la iglesia en general, porque toda la iglesia estaba orando por nosotros. Me mandaban los boletines por correo que sacan todas las semanas, y había en la última página motivos de oración, y la primera petición decía: familia Becerra Muñoz. Becerra Muñoz Family decía.
Y yo decía, wow, toda una iglesia orando por nosotros, ¿no? Y el pastor James estaba tan compungido en su corazón y me escribió un correo y me dijo, mi amor no alcanza para ganarme a los hispanos de mi área y no me sé una sola jota en español. Y él me contó una historia, puso la película Jesús en un parque y llegó gente y dijo, llegaron como una familia hispana y yo me les acerqué y no sabía cómo compartirles el evangelio porque no tengo una jota de español en mi léxico. Y su carga era impresionante, es una iglesia que está dispuesta. Ahí yo no sé, ahí le mando el desafío a algún pastor que quiera de pronto abrir la puerta allá y Dios le diga, para usted sí es, porque es una iglesia que está lista, con anhelos de recibir una pareja o una familia hispana que comience una obra impresionante en ese lugar. Pero conmigo no fue, así es que la historia termina en que yo le digo al pastor César, le digo, pastor, vamos a plantar la iglesia y la zona es Chía. Y entonces el pastor me dice, bueno, José Luis, vamos a hacer, mi pastor es así muy conversador, ¿no? Ok, vamos a estar orando por eso. Le dije, no, en un mes. Yo soy un poco más así como yo soy ejecutante, o sea, yo con Alex me fue muy bien porque Alex mandaba una visión loca y yo decía, venga, yo se la aterrizo. Él decía, quisiera hacer un concierto, no sé qué, venga, yo lo hago. Entonces el pastor me dijo, uy, pero José Luis, no, pastor, ya, yo siento que ya estoy en la edad. Yo le dije, ya estoy como un caballo brioso que quiero salir a desbordar todo lo que Dios me ha dado, así es que ya. Y el viernes de la semana pasada nos aprobaron una casa en Chía. Así es que el trasteo seguramente va a ser este próximo viernes. Y el próximo domingo será tal vez uno de mis últimos domingos. Yo el siguiente domingo voy a viajar a Argentina con la misión, pero el próximo domingo será creo que va a ser mi último domingo en el Renuevo, que yo sé que ahí también va a ser doloroso, pero yo creo firmemente que la iglesia Nazareno es una iglesia misionera. Somos un pueblo misional. No nos quedamos en un solo lugar, avanzamos y conquistamos. Y con mi esposa hicimos durante las últimas 2 semanas, hemos ido no sé cuántas veces a Chía, ya hicimos todo el mapa, pusimos en un mapa todas las iglesias que hay de todas las denominaciones, estudiamos el estudio demográfico que tiene la alcaldía de Chía y dijimos, ya sabemos cuál es la vereda donde vamos a plantar la iglesia y ahí fue donde nos aprobaron la casa. Así es que estoy proyectando que para el 5 de noviembre será nuestra primera reunión dominical. Así es que me parece espectacular estar hoy acá porque de ahí en adelante, del 5 de noviembre para adelante, voy a estar muy metido en la iglesia que Dios nos quiere entregar. Y va a ser muy difícil salir por unos cuantos meses, va a ser muy difícil salir de ese lugar. Muy bien, perdón todos esos anuncios, pero es que me preguntaste por la historia y te la conté. Vamos a ir a la palabra de Dios hoy. Voy a hacer esto, siempre hago esto, una campaña por la Biblia de papel. Levante su Biblia de papel. Estamos cortos en Biblia de papel. Mire, le voy a decir algo. Y vamos a hablar hoy de las generaciones. El tema de hoy tiene que ver con las generaciones, ¿sí? Pero le voy a decir algo. Si sus hijos, si sus jóvenes, si sus preadolescentes no crecen con el valor y el principio de la Biblia de papel, estamos a una generación de que la iglesia se extinga. Existe la Biblia aquí, es verdad. Yo tengo YouVersion y publico todos los días mi TCD en YouVersion. Y tengo 150 amigos, que es lo máximo que permite YouVersion, que todos los días me leen mi tiempo con Dios devocional. Lo publico ahí, está bien, la Biblia digital está bien. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted no tiene el valor de este libro impreso, pregúntele a un joven que tenga 12 años hoy si se sabe los libros de la Biblia. ¿Sabe por qué no se lo sabe? Porque en el celular es muy fácil poner Génesis 23:2 y le encuentra la cita. Entonces yo siempre hago esto y digo, hay una campaña que hay que hacer por la Biblia de papel. Y algo más hago, y es que siempre cargo un resaltador. ¿Para qué? Para resaltar las palabras rema que Dios me va a dar cada vez que yo estudio o abro este libro que se llama La Palabra. No tengo nada que ver con esta marca, ya se borró esta marca. Este es un resaltador muy especial. Cuando yo comienzo a discipular a alguien, le regalo un marcador de estos. Son difíciles de conseguir porque no son resaltadores mojados, son crayolas.
Y como son crayolas, entonces son perfectos para la Biblia, porque no traspasan. Hay de todos los colores, rosadito. Mi hija tiene uno que yo ya le regalé, ¿cierto, hermosa? Porque ya comenzó a hacer su tiempo con Dios hace como unos mesecitos. Y le enseñé cómo se subraya la Biblia, ya tiene su Biblia de papel también ya. Así es que el título del mensaje hoy, y vamos a poner ahí la presentación en las palabras, en las pantallas, el título del mensaje hoy es A una generación. A una generación es el título del mensaje hoy. También lo animo a que tome notas de los mensajes. También siempre lo digo. Mire, cuando estudiar la palabra y no escribir es como exprimir una naranja y no tener un recipiente donde retener su jugo. Vuelvo a repetir esa ilustración. Estudiar la palabra y no escribir nada o no tomar notas de nada es como exprimir una naranja y no tener un recipiente donde retener su jugo. Entonces siempre hay que hacer una cultura, tenemos que hacer una cultura en la iglesia en que las personas traigan siempre una libretica de notas, de apuntes o su celular o hágalo como quiera, ahí sí lo puede hacer digital, pero siempre es muy importante que usted tome notas cuando estudia la palabra de Dios, porque Dios le está hablando. ¿Qué es lo más importante cuando usted va a un médico? ¿Lo que usted le dice al médico o lo que el médico le dice a usted? Cuando yo llego a la casa y le digo, mi amor, llegué del médico, ¿qué es lo primero que me pregunta mi esposa? ¿Y qué le dijo el médico? Ella no me pregunta, ¿y tú qué le dijiste al médico? Que me duele aquí, aquí, la cabecita. Lo más importante cuando yo estoy frente al Señor es lo que Él me va a decir. Y yo estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar. A una generación. ¿Qué es generación? Y generación es un conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Eso es una generación, un conjunto de personas que crecieron en una misma época, que recibieron una misma educación. Y yo sé que aquí vamos a ver ahorita que hay varias generaciones. Hay dos frases que puse ahí en las pantallas, y es la primera que se llama el arzobispo Carey, dijo en 1999, la iglesia siempre está a una generación de extinguirse, de morir, y eso nos tiene que preocupar, porque la iglesia siempre está a una generación de extinguirse. Y ahora vamos a explicar por qué. Peter Brierley dice, ¿cuánto tiempo lleva el perder una generación? Y la respuesta es, solo una generación. Y me encanta que aquí hayan educadores y personas que están haciendo labor académica con los alumnos hoy, porque el tema de hoy va a ser específicamente hablar de las generaciones y de cómo la iglesia tiene que trabajar en las generaciones, en todas. Hace un tiempo escuché un mensaje cuando el Señor Jesús se le aparece a Pedro y le dice lo que ya todos conocemos, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la última vez le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero me encanta que Jesús le contesta 3 cosas. Y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y esto lo que significa es que usted en la iglesia va a tener corderos. Los corderos son los recién nacidos. Usted va a tener ovejas, que son las lanudas, las que llevan años, y va a tener un rebaño donde también hay cabras. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, pastorea a todos, a los que nos aman y a los que no nos aman. Porque cuando usted se para aquí, hay 3 cosas que comienzan a pasar cuando usted se para aquí. Cuando usted dice, yo quiero ser líder, el precio del liderazgo son 3 cosas. Van a murmurar de usted, van a criticarlo a usted y lo van a comparar. Y eso está en Números capítulo 12, no lo vamos a explicar hoy, pero es lo que le pasó a Moisés cuando vino Aarón y María y lo criticaron y murmuraron y lo compararon, que porque se había casado con una mujer diferente a las que ellos creían que se tenía que casar Moisés. Pero siempre el precio del liderazgo va a ser eso. Ahora, ¿cuál es la justificación para la afirmación de que cuánto tiempo lleva a perder una generación? Solo una generación. Y les voy a decir qué es lo que pasa. Los niños hoy, y piensen en los niños que no son discipulados hoy en nuestras iglesias.
y que por lo tanto cuando llegan a la adolescencia se alejan de la congregación y de los caminos del Señor. ¿Cuántos niños han pasado por nuestra iglesia que hoy no están? Hartos. Y no estoy hablando de la iglesia de Modelia, estoy hablando de la iglesia en general. Pero si contáramos cuántos niños han pasado por nuestras iglesias y llegan a los 12 y ahí a los 13 y los perdemos. Cuando se convierten en adultos, esos niños ya no conforman familias creyentes, porque ya se alejaron del Señor y van y se casan con alguien que no es creyente, y por lo tanto de esa pareja nacen unos hijos que ya no son. Entonces esos hijos es la nueva generación. A veces pensamos que una generación es de 10 años, pero no, una generación son como 40 años. ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Porque Dios tenía que matar o permitir que muriera toda una generación. ¿Cuánto se demoraba que una generación muriera? 40 años. Y tenía que entrar una nueva generación. Pero la preocupación hoy es eso. Así es que vamos a trabajar hoy pensando mucho en nuestras generaciones. ¿Dónde comenzó a perderse una generación? En la infancia. Ahí comienza a perderse una generación. Y al final del mensaje vamos a sacar las conclusiones de eso. Y quiero mostrarles, ¿alguien sabe aquí qué es un baby boomer? Un baby boomer está ahí en la pantalla. Son todas las personas que nacieron entre 1946 y 1964. Y se les llama así porque después de la Segunda Guerra Mundial las tasas de natalidad se dispararon vertiginosamente. Se acabó la Segunda Guerra y parece que todas las parejas se volvieron muy románticas y comenzaron a tener hijos, y entonces hubo un boom de babies o baby boomers. ¿Cuántos baby boomers hay acá? Levante su mano sin pena. Si ese es su año, levante. Muy bien. Aquí hay varios baby boomers. Dice para los baby boomers, dice, el trabajo para los baby boomers es lo más importante en la vida. Todo se mide por la productividad y no les interesa el ocio. Ojo, porque voy a hablar de todos, aún de mi propia generación. Son de espíritu libre. Y las mujeres en esta época de la historia empiezan la vida laboral, porque empiezan los movimientos feministas, y la mujer comienza a tomar fuerza laboral y profesional, y entonces en la familia entra una ruptura, porque la mujer se va de casa y los hijos ¿con quién quedan? Con la nana, con la abuelita, en la escuela, en la sala cuna. Todo eso afecta una generación. Dice que su mayor aporte fue la expansión individual de los derechos civiles y la causa feminista. Bien, generación X. Vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Generación X. La generación X, siguiente, eso, gracias. Todos los nacidos entre el 65 y el 84. ¿Cuántos de generación X hay acá? Eso, yo estoy ahí, yo soy X, o sea, de la guayaba. Somos de la guayaba, muy bien. Esta generación se llama la generación de la apatía, porque X en matemáticas, ¿qué es X? Es una incógnita, es una variable, no tiene identidad. Uno trata de encontrar, ¿cuánto da X? Le dicen los profesores de matemáticas, ¿verdad? ¿Cuánto le dio X? Y uno, X es igual. Así es que la generación X fue una generación que tuvo problemas de identidad. ¿Sí? Son los grandes impulsores de la tecnología. Ellos se esfuerzan por ser alguien en la vida. Todos los de la generación X, o sea, yo ahí me esfuerzo por ser alguien en la vida. El ocio, ojo a esto que es muy importante entre este y la siguiente. El ocio significa salir al parque a encontrarme con personas, a jugar. Los de generación X, ¿cuántos acá jugamos trompo, piquis, pinchis? Rayuela, bueno, rayuela era, no sé, 8 huecos,
Jermis, ponchados, policías y ladrones, escondidas americanas, sardinas enlatadas, tarro. Ahí le digo todas. Cuando trabajamos con los jóvenes acá, cada domingo íbamos a los parques y hacíamos deporte y hacíamos evangelismo. Eso fue un legado que nos dejó su pastor Carlos. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las vacaciones él nos citaba al Parque del Muro y ahí comenzamos a jugar baloncesto y hacíamos competencias y llegaban jóvenes. El ocio para la generación X era ir a un parque, a encontrarnos con amigos y jugar. Fueron los últimos en usar el pelo largo. Los de la generación X, yo me acuerdo que en el colegio en 11 yo me rapaba todo esto acá y me ponía el pelo largo con gomina hacia atrás y cuando salía al colegio me hacía así y el pelo caía. De hecho mi cédula es con cabello largo, así hasta acá y con un cuerito que llamábamos acá un cuerito, un pescadito. Pero yo sé que muchos tienen su cédula también igual, con cabello largo. Los de la generación X todavía prefieren ir a elegir discos físicos que descargarlos online. A uno no, sí, está chévere la canción, pero yo quiero la carátula. Y nos gusta ir a descargar. O también decimos lo siguiente, recuerdo que Alex me decía mucho esto. No, yo sí prefiero el físico porque es que la calidad auditiva es mejor. Él me lo hablaba como músico y yo decía, pues a mí me suena igual eso que un MP3, que un WAV, que un no sé cuántos formatos hay hoy en día, pero los músicos sí entienden más de eso. No creen mucho en Dios o la religión y ponen las amistades antes que la familia. Yo recuerdo que en mi época de amigos, mi mejor amigo estaba por encima de mis papás, pero lejos. Esa fue una generación que uno se la pasaba en la calle con los amigos. Bueno, sigue, generación Y. Generación Y, los millennials. ¿Cuántos han escuchado la palabra millennials últimamente? ¿Verdad que está de moda? Está de moda, pero es la generación Y o los millennials. Así es que hoy usted va a aprender esto para que cuando le vuelvan a decir millennials, usted dice, ya sé quiénes son los millennials. Los millennials son todos los nacidos entre el 85 al 94. ¿Hay algún millennial acá? Mi esposa es millennial, wow, mi esposa y yo nos llevamos como 9 años. Y alguien me dijo, cuando me enamoré de ella, alguien me dijo, hasta 10 años es lo máximo permitido. Y yo dije, pues estoy en el borde. Y ahí nos casamos. Mi esposa es millennial, así es que eso a mí me ayuda muchísimo porque me mantiene al día en muchas cosas. Es la generación del por qué. Los millennials son los que no tragan entero. Y ojo, porque la iglesia tiene que entender esto. Usted le dice a un millennial, venga al altar porque aquí de rodillas Dios le habla. Y él le dice, sí, Dios también me habla ya sentado atrás y sin alzar las manos. ¿Y por qué? Esa es la generación de los millennials. También se llama la generación del Peter Pan. ¿Sabe por qué se llama el Peter Pan? Dice ahí, la tendencia de demorar el paso a la vida adulta. Algunos sociólogos dicen que es una respuesta a ciertos errores que cometieron sus padres. Y a veces los Peter Pan son los que no quieren ya ser adultos y tomar responsabilidades. Y a veces dicen algunos sociólogos que es porque los papás dijeron, no, eso es muy duro. Yo vi a mi papá matarse. Yo vi a mi mamá aguantar las duras y las maduras. No, yo voy mejor en el hotel mamá, es el mejor hotel. Yo tengo 41 años, voy para los 42 en pocos días. Y cuando me enfermo, ya soy un hombre casado y tengo hijos, adivine quién es la primera que llama a la casa. Mijito, ¿y qué comiste? ¿Te tomaste el caldito? Y Paulita sí te hizo el caldito de pollo que yo te hacía con esa sustancia tan buena que te recuperaba. Y no le cuento qué preguntas más hace porque son unas preguntas bien indiscretas, ¿no? ¿Y fuiste al baño y estás duro? Las mamás, ¿cómo las amamos, no? Es la tendencia a vivir con los padres por periodos más largos que las anteriores generaciones. De todas las generaciones, de todas, esta tuvo en especial eso, una tendencia. Les gusta el debate, les gusta debatir y se subdividen en 3 grandes grupos. Los nini, ni trabajan ni estudian. ¿Conoce a alguien así? Ni trabaja ni estudia. Son los nini. Los estándar y los de altos niveles académicos que dicen un MBA es lo mínimo. Hay gente que estudia y estudia y estudia y yo digo, ahorita que voy a graduarme de TED,
Uy, señor, la licenciatura, aguántame por ahí un par de años, pero en el seminario me dijeron, ahorita que fui en agosto, me invitaron a comer un cafecito con un postre, el rector y el profesor que me está dando la materia, y me dijo, bueno, José Luis, te hemos invitado para este café para contarte que en marzo comienza la licenciatura. Yo dije, no. Y tuve que ser sincero, le dije, no, espera, vamos más despacio. Yo necesito los próximos 2 años enfocarme muy fuertemente en el ministerio. Déjame aplicar todo lo que aprendí y en 2 años hablamos. No, pero mira qué suave. Le dije, no, déjame en eso. Pero esa es la generación. Ahora sigue otra generación. ¿Alguien ha escuchado aquí los centennials? Los centennials. O los Z. Los centennials son después de los millennials. A veces uno confunde eso. Los centennials son los nacidos entre 1995 y el 2005. Se les llama los nativos digitales. Y ojo a esto, ellos nacieron con el internet ya integrado. Alguien dijo en Panamá, ahorita en el congreso de Lucas Leis, alguien que es ya mucho mayor, es un baby boomer, dijo lo siguiente: yo soy un refugiado digital. O sea, más o menos le jalo a la cosa. Pero estos de los centennials son los nativos digitales. O sea, ellos nunca conocieron lo análogo. ¿Qué es lo análogo? Voy a explicar qué es lo análogo. Y lo voy a explicar para los músicos, y así fue como yo lo aprendí. Esto que ustedes ven acá, estos botoncitos que uno pisa. Uy, ya le borré el efecto. Después lo programas. Esto que ustedes ven acá, que uno tiene que pisar y botoncitos de mover así, es lo análogo. ¿Cuántos vieron televisión así? Canal 1. Sin control remoto. Esos son pero los nativos digitales, esto ya les queda grande. Ellos, no, póngame ahí un touch. Y yo le hago todo, pero touch. Pero ellos son los nativos digitales. Consideran el internet como el mayor instrumento para la humanidad. Las redes sociales hacen parte de su vida diaria. Y ojo a esta diferencia. Sus amigos, su plan no es salir al parque. Su plan es tener amigos por internet. O sea que sus amigos son virtuales. Ellos no jugaron pinchis, 8 huecos, rayuela, trompo, yoyo. No jugaron escondidas americanas. Ellos juegan otros. No sé, en internet hay varios, ¿no? Uno que se llama Crash o algo así. En Face hay varios juegos ahí que no. Pero sus amigos, uno le dice, ¿y con quién estás tanto tiempo hablando? Ah, mi mejor amigo. ¿Y dónde está? En China. Y uno, ¿qué? Si mi mejor amigo era con el que íbamos a jugar fútbol, con el que jugábamos básquet, con el que nos peleábamos. ¿Sí? Ojo a esto, no le dan tanta importancia a los estudios formales. Y esto nos tiene que abrir los ojos como iglesia. Se piensa que cuando esta generación llegue al mercado laboral, va a haber escasez de profesionales especializados como médicos y científicos, aunque es la generación con mayores coeficientes intelectuales. ¿Por qué? Porque cuando lleguen al mercado laboral, van a querer ser empresarios, dueños de su tiempo, artistas. Y desafortunadamente hoy el arte les da más plata que ser un médico. ¿Sí sabía eso? Usted conoce gente que dice, ¿cuál es su profesión? YouTuber. ¿Y a qué hora se entra a trabajar? No tengo horario. ¿Y dónde queda su oficina? En mi casa. ¿Y qué cosas tiene en su oficina? Un computador de $1.000.000. Con eso hago todo. Entonces uno dice, el mercado laboral va a cambiar. Ya no vamos a tener tantos profesionales especializados. Y ojo a este último punto que es vital para la iglesia. Son desleales a las instituciones, pero leales a las causas sociales. Usted le dice a un muchacho hoy de 18 años, vamos a llevarle todos los sábados comida a unos huérfanos, y ese muchacho se enamora del plan. Pero usted le dice, te invito a estudiar teología al seminario nazareno. Solo son 46 cursos.
todos los sábados de 8 a 12 y martes y jueves de 7 a 10 de la noche. ¿Y sabe qué le dice el muchacho? No, gracias, me lo voy a hacer por internet en virtual. Porque ellos quieren manejar su tiempo, pero son desleales a las instituciones. Cuando usted le impone una institución a un muchacho de esos, pierde su corazón. Entonces tenemos que ser más proactivos, más sabios. Ahora los últimos, generación Touch. Generación Touch, nacidos del 2006 hasta hoy. O sea, los que tienen hoy 10 años para abajo. O sea, mis hijos, todos mis hijos son generación Touch. ¿Cierto, preciosa Sofi? ¿Sabe cómo hago mi tiempo con Dios con Sofi? ¿Que lo hacemos? Yo encontré la forma. Gracias, Espíritu Santo, tú me hablaste y me dijiste cómo. Yo comencé a la antigua, yo compraba el yejo y la sentaba a hacer el yejo, que es la cartillita del tiempo con Dios, ¿no? La misma cartilla. Y ella duraba 1 o 2 minutos conectada y yo comenzaba a pelear. No, señora, se va a sentar acá y arrodíllese y ore. Y así, ¿no? Así a la fuerza. Como mi papá me enseñó las tablas de multiplicar. ¿Sabe cómo me enseñó mi papá las tablas de multiplicar? Me sentó en una habitación solo a la noche, yo madrugaba y me dijo: de esta habitación no salimos hasta que usted me diga las tablas de multiplicar de para adelante y de para atrás. Y yo nunca, eso fue algo que me quedó marcado, no sé cuántos años tenía, como 7 años. Me acuerdo que mi papá así, fuerte y serio: 8 por 8. Uy, 8 por 8. Toda la noche duré repitiendo tablas, aunque me las aprendí, sí. Pero que haya amado el proceso, no. Pero con mi hija Sofi encontramos una metodología, no hace mucho, y es la aplicación de este pasaje que vamos a estudiar hoy, y es que con ella hacemos el devocional con un iPad tipo Touch. Y cada día estamos estudiando en Génesis, y ella dibuja, hace un dibujo de lo que estamos viendo en la Biblia con sus deditos, y entonces coge el iPad y coge los colores con sus dedos. Ay, me gusta el rosado, tú pica acá y colorea. Ay, no, me quedó mal, borra con el dedo, todo lo hace con el dedo. Y ella es la que me dice: papi, no hemos hecho el tiempo con Dios hace mucho, porque le parece atractivo hacerlo Touch. Ahí les voy dejando tips. Generación Touch nunca conocieron lo analógico y les cuesta enfrentarse a espacios donde hay que hacer cosas analógicas. Se sienten perdidos cuando tienen que realizar tareas y no hay internet. Ella vino el sábado, hace como 15 días, vino conmigo a la clase de TED, arriba, que es de 8 a 12. Pero arriba no hay buena señal de internet. Aquí, cuando tomábamos en las noches, había buena señal de internet. Y ella todos los martes se venía conmigo toda la noche acá, porque ya sabía ella lo que iba a hacer. Pero ella me dijo: papi, aquí esto no funciona, esto no carga las películas. Le dije: es que no hay internet. Ella: ¿ah? Porque para ellos el internet es en todas partes, tiene que haber internet, eso es algo obsoleto donde no haya internet. Y lo último es que son un reto gigante para los educadores, que muchas veces no viven en la era de la tecnología como ellos. Un educador hoy está dando una clase, o aún dicen que uno está hoy predicando, y las generaciones como la Touch o como la Y, o los Centennials o los Millennials, ¿sabe qué están haciendo ellos? Mirando en Google que lo que yo estoy diciendo es verdad. De verdad, eso está pasando hoy. O sea que uno tiene que usar la tecnología a favor y no en contra. Pero eso es una realidad. Los educadores hoy tenemos que tener claro que las generaciones hoy viven de otra forma. Bien, vamos a ir a la palabra. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a estar en Éxodo y en Números, y ahí vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Con esta introducción 17, y vamos a leer 8 y 9. 17, 8 y 9, los versículos también están en las pantallas, para aquellos que quieren leer, allí también están. Éxodo 17, 8 y 9, y dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué. ¿A quién le ordenó Moisés? Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano.
Y comienzo hablando de Moisés y de Josué porque vamos a desarrollar el tema pensando en que Moisés formó a alguien en su generación y es a Josué. Moisés formó a Josué para la siguiente generación. ¿Cuántos años tenía Josué cuando salió de Egipto? Era un niño y comenzó a crecer Josué. Pero Moisés comienza a ponerle el ojo a Josué. Y muchas veces esta historia no nos la cuentan de esta manera en que hoy la vamos a ver. Pero Moisés comenzó a formar a Josué. Y lo que yo quiero hoy explicar es que el discipulado no es un discipulado de salón. Moisés no sentó a Josué en un aula y le dijo, siéntate que te voy a enseñar el discipulado. Sino que Moisés caminó con Josué. La mejor forma en que usted puede formar a alguien para la siguiente generación es comenzar a caminar con ellos, no darles un discipulado de salón. El discipulado de salón es importante, sí, eso se llama discipulado colectivo. Es cuando usted va a la clase y le enseñan, eso hay que hacerlo como iglesia. Pero más efectivo es el discipulado vivencial, donde usted sale y camina con la persona. Y Moisés, lo que le voy a demostrar en próximos pasajes bíblicos es que Moisés caminó con Josué y lo fue formando y Josué fue pasando de unos grados a otros grados hasta que llegó a ser el sucesor de Moisés. Y Moisés es conocido por todos nosotros como el libertador. Y uno dice, ¿quién fue Moisés? Y todos dicen, wow, el libertador, el que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Pero cuando hablamos de Josué, ¿quién fue Josué? El conquistador. Fue el que entró a la tierra y conquistó y repartió y administró. Y en este primer pasaje lo que quiero que ustedes es que ustedes vayan escribiendo al lado de cada pasaje. Aquí en este punto Josué comenzó siendo un estratega militar para Moisés. Comenzó siendo un estratega militar, alguien que era hábil para la guerra, y por eso Moisés le dice, tienes que ir a pelear, escoge hombres. Y es un pasaje muy conocido desde la otra perspectiva porque dice que Moisés, el contexto siguiente dice que Moisés se fue a la montaña y Moisés alzaba los brazos. Dice que cuando Moisés alzaba los brazos el pueblo ganaba. Pero ¿quién era el que estaba allá peleando? Y dice que Moisés se cansó de tener los brazos arriba, y cuando se cansó de tener los brazos arriba, vino ayudantes, vino personas que estaban al lado de Moisés, que levantaron sus brazos, porque cuando Moisés hacía esto el pueblo comenzaba a perder. Y yo me imagino la escena gráficamente de Josué allá en el valle peleando y sudando y hasta siendo rasgado por algunas flechas o espadas y defendiéndose. Y yo imagino a Josué viendo allá a su líder y diciendo, uy no, pero ténganle los brazos a ese hombre, por favor, ténganle los brazos, porque donde ese hombre baje los brazos aquí nos van a matar. Pero Josué comenzó siendo un estratega militar. El siguiente pasaje que está allá adelantico está en Éxodo 24. En Éxodo 24, 12 y 13. Éxodo 24, 12 y 13. Y está también ahí en las pantallas. Y dice, luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés, ¿y quién? Y su ayudante. Interesante que ya le dan otra categoría, ¿verdad? Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Y ese es otro pasaje muy conocido, que es el que cuando Moisés sube al monte de Dios, ¿qué es lo que Dios hace en ese monte? Les da las tablas con los mandamientos. Pero interesante que Josué estuvo ahí, cerquita a él, porque era su ayudante. O sea que de estratega militar después se volvió un ayudante. Y es que así pasa en el liderazgo. Uno no puede pretender decir, yo estudié el seminario y como estoy graduándome, entonces por favor ya pónganme en el más alto liderazgo porque ya me lo merezco. Yo tengo que comenzar de abajo. Y recuerdo que el pastor César Osvaldo un día me dijo en estos momentos, me dijo, pero José, ¿por qué te interesa tanto Chía y por qué un Campo Blanco? Y yo le dije,
bueno, me interesa por varias razones, pero la principal, le dije, es porque yo quiero ir a probar mi ministerio y mi llamado. Entonces él me dijo, ¿cómo así? Le dije, si Dios me llamó y si Dios puso un ministerio en mis manos, tiene que haber un fruto. Y me quiero ir a un lugar difícil o blanco donde yo pueda probar el llamado. Porque el fruto es la evidencia de un llamado. Y él me dijo, bueno, pero tú ya lo has demostrado en muchos momentos. Le dije, sí, pero siento que como pastor general, yo estoy a 15 días de ser un pastor general, he sido muchos años un pastor asociado y he sido un líder, ¿cierto? Estoy como Josué, era un ayudante, ¿sí? Siguiente pasaje para que sigamos en la progresión, porque vamos en una progresión, Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Y 33:11 dice allí, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, ¿quién? Entonces ahora lo llamó de otra forma, ¿verdad? Hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Cuál era la carpa de reunión? El tabernáculo, el templo. Y dice que Moisés hablaba con Dios. Imagínense, o sea, eso gráficamente hablando, eso es un tema impresionante. Y yo me imagino a Josué allá en la puerta esperando que su líder saliera y viendo, tal vez escuchando cosas, viendo por el cerrojo, ¿cierto? Diciendo, uy, allá lo que veo es un resplandor impresionante, pero tenía una cercanía con Moisés, que Moisés lo llamó su asistente. Y vea, cuando yo comencé a caminar con Alex Campos, al principio yo nunca estudié para ser un manager, yo no sabía nada de sonido, y los primeros años me tocó hacer de todo, ¿cierto? Muchos años, siempre hasta que salí, fui el encargado de cargar la guitarra de Alex acústica en mi espalda, en un estuche que era como así de alto más o menos, con unas correitas como un maletín, y yo la cargaba. Y recuerdo muchos momentos en muchos aeropuertos que yo peleaba con Dios, porque yo decía, pero yo ya soy un manager para estar cargando estas vainas. Yo ya debería más bien poner a uno de los otros muchachos que cargaran esta guitarra, porque cargar la guitarra era una agonía. ¿Sabe por qué? Porque esa guitarra no se podía mandar por abajo en la bodega. O sea, todo el tiempo mi responsabilidad fue cargarla. Y tenía que subirme de primeras al avión. Entonces cuando decían los muchachos, ay, vamos a tomarnos un Starbucks mientras que la puerta abre, José Luis no, se iba de primeras a la puerta y se hacía ahí en la filita parado, y se esperaba una hora parado hasta que dijeran pueden abordar, y yo era el primero en abordar para buscarle espacio a la bendita guitarra. Y cuando habían azafatas bien malosas decían, qué pena señor, eso está muy grande, vamos a tener que chequearlo por abajo, y le ponían de una vez el sticker y me dan el papel, en la entrada lo entrega, y yo comenzaba a sudar, ¿no? Porque Alex me dijo, su misión es que esa guitarra nunca la bajen. Entonces yo comenzaba a decir, ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo comenzaba a coquetearle un poquito a la azafata, decirle, no, mira, es que nosotros somos de un grupo musical y necesitamos que esta guitarra vaya por arriba, mira, ayúdame por favor, sé buena gente, no sé qué, yo amo a los argentinos, yo amo a los peruanos, depende del país donde estuviéramos, ¿no? Yo amo a los mexicanos, traemos un mensaje de esperanza, y yo le echaba un cuentazo así, y de verdad, nunca bajaron esa bendita guitarra. Y un día me acuerdo en una gira, Dios me dijo lo siguiente, esa guitarra es como el arca del pacto. Y yo dije, ¿what? ¿Qué? Porque cuando Alex coge esa guitarra y toca, mi presencia fluye. Entonces esa guitarra que tanto está renegando, esa guitarra es una bendición que la cargues. Y mis últimos años la cargaba con amor. No, de verdad, son experiencias, pero la cargaba con cariño. Así, aunque iba pinchadito como estoy hoy vestido, porque ya era un manager de un artista de 3 Grammys,
Y yo llegaba, pero todos me decían, hermano, ¿le ayudo con la guitarra? Yo, no, tranquilo, déjeme la guitarra en la espalda. Más bien ayúdeme con la maletica, porque la guitarra era mi responsabilidad. Y cuando Alex me decía, muchos años Alex me dijo, José Luis es mi asistente. Y a mí me daba rabia, porque yo me sentía como menos. No diga que soy su asistente, diga que soy su manager. Pero Dios, en este pasaje, me empezó a enseñar que hay una progresión y que yo no me puedo ganar las cosas porque sí, sino que Dios me quiere procesar desde abajo y Dios va a ir subiéndote o descendiéndote, porque en el liderazgo descendemos, no ascendemos, eso es otro tema, pero Dios quiere ir descendiéndote a lugares de mayor privilegio conforme a tu corazón. Lo importante es que Moisés estaba ayudando a Josué a entender eso. Éxodo 13:16. Vamos a saltar ahí a Números, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números 13:16. Y dice el 16: estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, dice entre paréntesis, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de... Otra vez aparece Josué, o sea que ahora es su espía a la tierra prometida. Su espía a la tierra prometida. Y en ese punto solamente voy a hacer una mención porque no me voy a meter mucho ahí, pero si ustedes no lo sabían, el plan de mandar 12 espías nunca fue un plan de Dios. Dios nunca les dijo, manden espías. ¿Sabe de quién fue el plan? De los hombres. Que si usted lee con cuidado Números, porque hay un texto ahí, dice que ellos se reunieron y dijeron, ahí está la tierra, hagamos algo, dicen ellos, hagamos, mandemos, escojamos hombres, 12 hombres que vayan y expíen. Y hay que tener cuidado cuando uno hace cosas que Dios no le ha dicho, porque a veces uno puede tener grandes ideas. A mí se me ocurrió, pero si Dios no está, no hay nada que hacer. Así es que Josué era su espía. Y la progresión sigue, pero vamos a ir al segundo punto. Y es que el segundo punto es que Moisés sí formó, pero Josué no formó un líder para la siguiente generación. Josué fue un excelente conquistador. Se gastó 10 capítulos de Josué solamente conquistando y conquistando, y usted lee los primeros 10 capítulos de Josué y Josué está conquistando y derrotando, y de manera sobrenatural dice que Josué paró el sol y ganaron la batalla, tumbaron las murallas de Jericó y tantas historias que usted y yo no sabemos. Josué fue un excelente conquistador. Se gastó 10 capítulos de Josué, los primeros 10, hablando de conquista. ¿Y a qué iglesia no le gusta la conquista? Nos encanta la conquista. Yo sé que esta iglesia, y cuando dije lo que el aporte que mi mentor y esta iglesia me dio en mi ADN, es un ADN de conquista. Y yo lo hago así. En Modelia yo aprendí a evangelizar. Y en el Renuevo yo aprendí a discipular. Y tengo que ser claro en eso. Todas las iglesias tienen una fortaleza. Ahora, lo que estoy haciendo ahora en Chía es un laboratorio. Y estoy metiendo la fortaleza que recibí, lo que me impregnó un líder y una iglesia, y lo que me impregnó otra iglesia. Y estoy diciendo, bueno, Señor, conocí dos puntos de ver la vida y la iglesia. Y ahora quiero hacer uno propio, una identidad propia. En estos días visité al pastor César, que estaba un poco enfermo, y fui a su casa y le dije, pastor, ya estamos a puertas, vamos a pasar los papeles de la casa, vamos a ver qué pasa. Y él me dijo, bueno, ¿qué quieres como iglesia hija? Y le dije, como iglesia hija, solo te voy a pedir una cosa: autonomía. No independencia, que es diferente. Y se lo dije así. Independencia es otra cosa, pero quiero autonomía. Entonces él me miró, le dije, porque yo quiero darle una identidad propia a esa iglesia. Y es porque es la otra parte de la moneda de lo que les estoy contando hoy. Yo siento que he conocido varias visiones, aún alrededor del mundo he conocido varias visiones, y he comenzado a sacar así como cosas y digo, vamos a hacer un laboratorio. Pero Josué no formó a un líder
para su generación. ¿Y cómo lo sabemos en la Biblia? ¿Cómo lo sabemos en su Biblia? Números 27, del 12 al 20. Ahí en Números donde estábamos, 27, del 12 al 20. Y quiero que comparemos la muerte de Moisés con la muerte de Josué. Vamos a mirar los dos textos. Cuando muere Moisés pasa algo y cuando muere Josué pasa algo. Números 27 del 12 al 20 dice: cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. O sea que ahí está la explicación bíblica de por qué Moisés no entra, ¿verdad? Ahí la Biblia nos está diciendo clarito. Y dice Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Y mire lo primero que Moisés le pide: por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió: ¿toma a quién? A Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Impresionante que cuando Moisés muere, su preocupación no es otra más que buscar un sucesor. Y ahí terminamos con la progresión de Josué. Josué pasa a ser el sucesor de Moisés. ¿Pero por qué? Porque Josué había caminado desde abajo con Moisés. Y esa historia a veces no la conocemos mucho y creemos que fue que Josué comenzó a ser protagonista cuando los 12 espías. Y nos imaginamos eso. Ah, sí, Josué fue de los 12, fue el único con Caleb y ahí fue que se hizo famoso. Pero en Josué hubo un proceso, porque caminó al lado de Moisés. Y aquí va la pregunta: ¿a quién estás formando tú? Esa es la pregunta que nos tiene que golpear hoy. ¿A quién estamos formando? Pero no que formemos a alguien de mi generación. Yo no quiero formar a un generación X, sino que quiero formar a un Y, a un Z o a un Touch. Porque si no, la iglesia está a una generación de desaparecer. Y esto es lo que creo que Dios hoy nos quiere hablar. Y vamos a terminar con la muerte de Josué. Josué, en Jueces 1:1, ahí se acaba Deuteronomio y sigue Jueces. Y si usted se da cuenta, se acaba el libro de Josué, capítulo 24, entra Jueces 1:1. Josué termina con la muerte de Josué. El libro de Josué narra la muerte, capítulo 24. Y entra Jueces 1:1 y dice lo siguiente: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que no había un líder. Murió Josué y entonces se reunió una asamblea. Y en la asamblea no había un líder, no había un sucesor. Josué no dejó un sucesor. Y entonces todos dijeron: bueno, no sé, y ahora, ¿cuál de las 12 tribus va a ir? ¿Cuál de las 11? Porque los levitas no iban, pero ¿cuál de las 11 tribus van a ir? Y mire lo que pasa en Josué 2, del 6 al 12. Y ese pasaje es impresionante y contundente. Jueces 2, del 6 al 12. Dice: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. O sea, Josué ya iba a morir. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Un dato interesante: Josué comenzó a los 40. O sea, ¿cuántos años había pasado? 70. ¿Sí? 110
70 años teniendo la oportunidad de ser un líder de primer nivel. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín al norte del monte Gaas. Y mire lo que dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Terrible la historia, ¿no? Triste. Porque uno dice, Moisés trabajó con Josué y fue un mentor muy bueno. Y Josué conquistó y conquistó y conquistó. Y los siguientes, no dije esto, los siguientes 10 capítulos del libro de Josué es que él se volvió administrador y administrador de todo lo que estaba pasando. Pero Josué tuvo un pequeño detalle y fue que no formó a alguien para la sucesión del liderazgo. Y aquí quiero enfocarlo en el tema de familia. Porque yo como papá, ¿cuántos papás hay acá? Bueno, ¿cuántos papás con hijos de menos de 10 años? Muy bien. Ahí les va esta palabra. Cuando un niño llega a los 10 años, hoy la neurociencia, y se lo hablo médicamente, ha descubierto que en el desarrollo cognitivo de un niño que llega a los 10 años, de los 6 a los 10, un niño tiene un desarrollo cognitivo concreto. ¿Sí? ¿Qué significa un desarrollo cognitivo concreto? Que lo que su papá le dice, el niño dice, así es. Si yo le enseño a Sofi que Dios creó al mundo en 6 días, que es lo que estamos trabajando estos meses, y le enseño día por día, y ella ya sabe, ella me dice, el día 1 Dios hizo esto. ¿Alguno de ustedes podría decirme el orden en los que Dios creó todo? ¿De memoria? El día 1, el día 2, y estamos machacando en eso, y machacando en eso, en la mente de Sofi, porque yo necesito que Sofi, antes de los 10, tiene 6, me quedan 4, cuando llegue a los 10, hace un clic. ¿Y sabe qué pasa? Entra en una etapa de desarrollo abstracto. O sea, pasan de conocimiento concreto a conocimiento abstracto. ¿Qué es abstracto? Que a los 10 ya dicen, eso de que orar con los ojos cerrados, eso es como un cuento. Yo puedo orar con los ojos abiertos. Yo ya he escuchado preadolescentes que preguntan eso. Eso que me han enseñado que la adoración es cantar, la adoración es vivir. Entonces, a partir de los 10 hay un desarrollo de conocimiento abstracto. O sea que, ¿cuál es la responsabilidad de los papás de un niño que tiene menos de 10 años? ¿Cuál creen que es la responsabilidad? Poner las bases de nuestro cristianismo, las bases de su fe, firmes, sólidas. La pregunta es, un niño a los 10 que tiene buenas bases en su fe, que el papá ha trabajado duro, ¿va a entrar a dudar? Sí. Pero va a ser menos de un niño que llegó a los 10 y solamente tiene en su cabeza lo que la escuela dominical cada domingo le ha enseñado. A ese punto es al que quiero llegar. Y tercer punto, pónmelo ahí en las pantallas, el tercer punto, que es el determinar. Los primeros mentores, tercer punto, los primeros mentores de una generación, ¿sabe quiénes son? Y aquí le voy a quitar el peso a la iglesia, porque como pastores a veces nos afligimos, ¿no? Y yo llevo como 2 años y medio de pastor asociado y ya he observado cómo muchos papás vienen y se quejan con el pastor principal. Ay, es que aquí no hay para mis niños. Me voy porque aquí no hay para mis preadolescentes. Me voy porque es que allá al otro lado le ofrecen paleta de helado. Y aquí no les dan nada. Yo se lo digo porque conozco muchas iglesias grandes y
y sé de lo que le estoy hablando. Y la iglesia no es la principal mentora de los niños. La iglesia es un aliado estratégico, sí lo tenemos que ser, somos un aliado estratégico. Pero si usted, hace poco para una materia que tomé aquí, en esa esquinita, ¿cierto? Psicología del desarrollo humano. Aprendí algo tan impresionante para mi vida. Y ahí fue como que yo hice un clic, ¡tuc! Y dije, Dios mío, Sofi tiene 6 y yo he perdido 6 años. Porque aunque soy un pastor y ella me ha visto leer la Biblia todos los días, ella ve hacer nuestro tiempo con Dios, ella lo sabe. Ella se autodenomina la mini pastora. Ella sabe que es la mini pastora. Y a los niños de su edad va y les dice, siéntense que yo soy la mini pastora y les voy a enseñar. Y obviamente para un pastor eso es como que wow, espectacular, ¿no? Pero aunque yo he estado con Sofi modelándole, no he sido intencional. Esa es la palabra, intencional. ¿Qué es ser intencional? Que no se trata aquí de que voy a enseñarle a hacer el altar familiar. Eso fue la teología traspasada de años que nos enseñaron. Que el altar familiar es un día a la semana donde mi papá, yo me acuerdo que nos sentaba con mi hermana Sandra, que ya éramos más grandecitos, nos sentaba y eran más o menos unas 2 horas. Oración ferviente, predicación, estudio de la palabra y oración otra vez y otra vez. Y yo decía, uy, no, cuando mi papá decía altar familiar, yo prefería salir corriendo. Yo me pierdo de ese momento. Y yo hice un estudio para esa materia hace poco, hice una encuesta en mi iglesia con papás que tenían menos de 10 años y les dije lo siguiente, varias preguntas rápidas. ¿Cada cuánto usted a la semana se sienta con su hijo y le enseña cómo hacer un devocional? De los 7 días a la semana, ¿cuánto lo hace? ¿Sabe cuál fue el promedio? El promedio fue 2 días. Y eso que en la iglesia se trilla mucho con el tiempo con Dios. Y tenemos Yeho y tenemos de todo y tenemos Cutie Life para jóvenes y hay de todo. Pero los papás contestaron en el promedio 2 días de 7. ¿Preocupante o no preocupante? Y aquí va la más dura. ¿Cuánto tiempo dura ese devocional que usted hace con sus hijos? El promedio era 40 minutos. Y es que el devocional no puede durar más del doble de tiempo que tiene la edad de su hijo. Porque la atención sostenida dura el doble en minutos de los años que tiene su hijo. O sea que si su hijo tiene 6 años, ¿cuánto tiene que durar el devocional? 12 minutos. Y cuando yo aprendí eso, con todas las teorías que vimos, yo dije, uy, no, yo soy el peor papá. Porque yo he cogido a mi hija y le he metido los mismos 45 minutos que mi papá, eran 2 horas. Yo dije, bueno, 2 horas no, pero 45 sí se va a aguantar la china. Pero romper esos paradigmas ha sido duro. Para mí ha sido durísimo con mi esposa. Aún sabe que ha sido lo más duro y se lo confieso así abiertamente porque la palabra tiene que rajarme a mí primero. Lo más duro ha sido ser disciplinado en sacar un tiempo todos los días para decirle a Sofi, ven, vamos a hacer el tiempo con Dios juntos. Y así es, ¿no? No hay material para los que sean creativos y quieran hacer un negocio. Yo fui a CLC, vi por internet, busqué en librerías, online, todo lo que usted quiera. ¿Sabe qué pasa? No hay material para enseñarle a un niño de 6 años a hacer su tiempo con Dios en 12 minutos. No lo hay. Entonces, ¿qué hicimos con mi esposa? Vamos a inventárnoslo. Pero eso ha sido durísimo. Imagínense aterrizar, vamos a coger Génesis 1, pero lo voy a aterrizar a la edad de un niño de 6 años. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Que dure 12 minutos, que él aprenda un versículo. Mire lo que dice Deuteronomio, y con ese versículo terminamos. Yo no sé ya ni cuánto tiempo llevo acá, pero Deuteronomio 6 del 1 al 9, mi esposa siempre me regaña. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice, este versículo es un versículo para tener subrayado. Todos los que somos papás deberíamos sabernoslo de memoria. Esos son los mandatos,
los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y mira lo que dice acá: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Y mira lo que dice: repíteselos. ¿A quién? A tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Qué versículo tan poderoso, ¿verdad? Pero qué triste que no lo hacemos. Dice: repíteselos a tus hijos cuando se levante, cuando vaya por el camino y cuando se acuesten. La pregunta es: ¿cuántos hacemos eso? Y entonces, ¿sabe qué pasa? Y Dios me mostró como una visión. Preparando este mensaje, Dios me mostró una visión y fue un mensaje que a mí me está cortando hoy todavía. Y me está rasgando y me está diciendo: José Luis, la generación son tus hijos. Y yo digo, si yo no hago esto, la visión que Dios me mostró es adolescentes, preadolescentes de 11 y 12 años que llegan a la iglesia y los papás vienen y le dicen: pastor, por favor, mi hijo llegó a los 11 años y está terrible, está en una rebeldía, no quiere hacer nada, ya no quiere volver a la iglesia, ya dijo que no quería creer en Dios, que no sé qué más, que los amigos le dijeron sí sé cosas, que sí sé más, que o mi hijo se volvió homosexual porque también ya pasa los 11 años y ahora qué hago, y dice que eso es una libertad y que la Constitución de Colombia dice que hay libertad, y eso es lo que y uno dice: para. ¿Y sabe qué Dios me dijo? ¿Qué hizo ese papá de los 6 a los 10 con ese hijo? Y fue como si Dios me estuviera alertando y diciéndome: tus hijos, estás a tiempo. Conozco amigos de mi iglesia, discípulos, amados, que ya tienen hijos de 11 y están así como esa visión. Niños que a los 11 ya le dicen al papá: yo no quiero ir y tú no me puedes obligar, le dicen. Y por eso digo, este es un tema usted lo puede aplicar de muchas formas. Número 1, usted puede aplicar este pasaje diciendo con sus propios hijos si los tiene. Pero si usted no los tiene, ahí va otra aplicación. Usted tiene que formar a alguien que sea su sucesor. Pero a los hispanos nos cuesta tanto eso, porque formar al sucesor es formar al que me va a correr la butaca. Cuando en enero, Alex me dijo en diciembre 20, Alex me dijo: José, el diciembre 20 pasado me dijo: José, quiero contarle que ya conseguí a alguien y necesito que el 1 de enero, o sea en 10 días, usted entregue su SIM, su correo y le entregue todo a él. Y yo le dije: gracias, compa, yo he estado aquí y el que se está bajando del bus soy yo le digo compa de cariño. Y el que se está bajando del bus hace 2 años, porque yo duré 2 años bajándome del bus, bajándome, ya hace 2 años no viajaba, yo coordinaba todo pero ya no viajaba y me dediqué pues a la iglesia. Entonces yo le dije: gracias por el tiempo, yo entiendo. ¿Y quién es? Y me dijo: para una buena noticia es que se llama igual que usted, José Luis. Y yo: ¿es verdad? Sí. Entonces cuando él ponga la SIM suya, que usted tuvo por 16 años esa SIM, ese número, van a llamar: José Luis, sí, aquí estoy. Y el 3 de enero le entregué mi cargo a José Luis Galán. Y no puedo negar que en unos cuantos días me sentí como en un duelo, ¿no? Como: uy, Dios mío, tanto tiempo. Y él a veces me preguntaba cosas que eran secretas, solo los managers las sabemos. Y yo decía: pues no le voy a decir. Que chupe, que se la aprenda, que se estrelle,
Y el Espíritu Santo me decía, no, enséñale tus secretos, enséñale toda tu experiencia. Yo tenía 97,000 correos organizados en cada país y en cada ciudad que alguna vez nos escribió durante los últimos 15 años. Y eso tuve que hacer en una USB, decirle, aquí te entrego los 97,000 correos con todos los contactos de oro que pueden costar mucha plata. Y eso es un desprendimiento. Pero usted puede aplicar esto en que usted tiene que formar un sucesor. Y algo más, y aquí va es para la iglesia en general, y los que son educadores, la última aplicación. Y esto puede hacer que esta iglesia se potencie de una manera impresionante. Y se lo voy a lanzar, es algo que yo voy a hacer en la iglesia que le estoy diciendo en el laboratorio en Chía. Y es lo siguiente, cuando usted gana niños en un parque, ¿qué cree que pasa con los papás de los niños? Terminan llegando a la iglesia. Y yo he hecho el experimento, ya lo he hecho con mis hijos, salimos a un parque, les doy borbujeros de hacer burbujas, ¿sí? Burbujeros, para los que somos papás entendemos el léxico de papá, ¿cierto? Ayer estaba en un centro comercial con alguien que no es un papá con niños tan chiquitos y mi hijo dijo, yo quiero colorear a Paw Patrol. Y él me dice, ¿quién es Paw Patrol? Yo, pues el perrito, el de azulito, el policía. Ese papá está en otra era. Pero los que somos papás de niños entendemos lo que es Paw Patrol y esas cosas, ¿no? Y los burbujeros, y mis hijos cogieron los burbujeros y comenzaron a hacer burbujas. Eso fue un experimento ya hace un par de años atrás. Y cuando ellos hicieron burbujas en ese parque, habían hartos niños y comenzaron a venir los niños. Y comenzaron a decir a Sofi, ¿me prestas el burbujero? Y en menos de 10 minutos, habían 10 o 15 niños haciendo fila por el burbujero. Y yo dije, esa es la forma de hacer evangelismo con niños. Y si la iglesia comienza a trabajar, a ganar niños, van a llegar papás y van a llegar familias. Pero lo importante es lo que le voy a decir ahorita. Una iglesia que le enseñe a sus papás a hacer la vida devocional de sus hijos. En este momento, lo digo muy abiertamente, yo no conozco una iglesia que haga eso. En mi iglesia no se hace. No sé acá, pero no la conozco. Las iglesias, ¿sabe qué hacen las iglesias? Hacemos programas para niños. Las escuelas dominicales son chéveres, pero son una hora versus 168 horas que están los niños en la semana. Entonces, una horita compitiendo contra 168 horas que ellos están en sus casas, en su televisión, en sus iPads, en sus smartphones, recibiendo información con sus amigos en el colegio, en la ruta, eso no es nada. Una iglesia que intencionalmente le enseñe a los papás y les diga, venga para acá papás, ¿cuántos años tienen sus hijos? De 6 a 10 al salón A, de 10 a 12 al salón B, de 12 a 14 al salón C, y les traemos una enseñanza vivencial de cómo cultivar la vida devocional de sus hijos, de cómo aplicar Deuteronomio. Qué chévere va a ser esa iglesia que sus papás digan, en mi iglesia me enseñaron que mis hijos a los 6 tienen un desarrollo cognitivo diferente a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, y me enseñaron que con ellos puedo usar estas herramientas, y lo puedo hacer así, así, así. En mi iglesia, vuelvo y digo, y hablo de lo que yo conozco, en mi iglesia los papás que tenían niños no sabían eso que les dije ahorita, de que los niños no tienen que durar más de 10 o 12 minutos en un devocional. Los papás pensaban que el devocional era de 45, porque así les habían enseñado a ellos. Ahora no podemos echar la culpa a nuestros papás, porque ellos pertenecen a otra generación, a los baby boomers. Por eso expliqué las generaciones, porque hay que entender, yo soy producto de algo. Pero la conclusión de este mensaje es que como iglesia podamos ser más intencionales en trabajar con los papás y con los niños. A los papás enseñándoles. Y para eso hay que estudiar mucho. Nosotros con mi esposa estamos en unas sesiones con una terapeuta ocupacional que estaba trabajando con Sofi, con Norita,
Y Sofi va 2 veces a la semana. Y con ella no es cristiana, pero yo me senté con ella. Ella me ha dado todas las lecciones de vida que usted no se imagina sobre cómo utilizar estrategias con los niños tan sencillas. Un día me sacó un jueguito y era un cuadradito así, lleno de carritos, puestos en diferentes formas, con una ambulancia en el centro. Y me dijo, el ejercicio que tu hija ya resuelve es que ella, sin levantar ningún carro de este cuadradito, ella saca la ambulancia por una puertica que tiene que sacarla. Ella mueve los carros para adelante o para atrás, hace como un Tetris, digamos, hasta que encuentre la salida de la ambulancia. Entonces la terapeuta me dijo, háganlo ustedes. Sofi se demora 5 minutos haciendo eso. Ahí los dejo. ¿Sabe cuánto me demoré con mi esposa? Como 20 minutos. Entre los dos hablando. No, corre el carro para adelante. No, este para atrás. No, así no, este para acá. Hasta que sacamos la bendita ambulancia. Si uno hace un devocional así con sus hijos, es lo que yo he pensado, los niños van a tener un tiempo con Dios atractivo, deseable. Los niños le van a decir, papá, vamos a hacer el tiempo con Dios. Mamá, quiero que lo hagamos. Y no van a decir, ay no papá, quiero ver Disney Channel que van a dar Luna. O no, papá, quiero ver Paw Patrol que va a comenzar. Esa es la conclusión. Moisés formó a Josué, pero Josué no formó a nadie. Y el resultado fue que se perdió toda una generación, todo un pueblo. Y Dios tuvo que traer jueces y era terrible. El libro de Jueces es el libro más triste que yo he leído. Y después trajo reyes, y el libro de Reyes, peor todavía. Todos los benditos reyes decía, tal rey, pero hizo lo malo y siguió con los baales y todo el rollo, ¿no? Yo quiero que te pongas en pie por un instante. Y si ahí está el piano, ¿me ayudas con el piano? Gracias, Julio. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos desafía, nos corta, nos empodera, nos reta, Espíritu Santo. Y yo quiero hacer un llamado muy especial a todos los que son papás o mamás, que pasen aquí adelante. Y vamos a orar porque eso se trata del Espíritu Santo. Eso se trata de que yo soy papá, pero a mí nadie me enseñó a ser papá. Yo soy mamá, pero nadie me enseñó a ser mamá. Y nos va a tocar esforzarnos muchísimo. Pero el Espíritu Santo dice la palabra que es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador, papás o mamás. Sí, los abuelos, si quieren venir los abuelos, porque los abuelos tuvieron hijos. Y esta es una oración de generación a generación. Y aún si hay familias aquí, únase con su familia. Y yo quiero que hagamos algo muy especial. Miren, yo soy un pastor, ya hoy lo puedo decir. Llevo 2 años y medio siendo un pastor asociado. Y me cuesta muchísimo ser disciplinado con el tiempo con mis hijos. Y yo no tengo que ser profeta o decir que Dios me lo mostró para saber que nos cuesta mucho sacar este tiempo con nuestros hijos. Y lo irónico es que son 10 minutos, son 15 minutos. Esto es lo irónico, porque estamos en tanto afán, estamos en tantas carreras, estamos con tantas luchas, con tantos trabajos que uno dice, uy no, llegué a la casa, estoy cansado. Pero son 10 minutos que usted va a ganar el corazón de sus hijos para cuando ellos lleguen a los 12 y comiencen a dudar de la fe y digan, sí, eso está difícil, pero yo creo en mi corazón. ¿Sabe cuál pueblo nos da ejemplo en esto? Los hebreos. ¿Sabe cuál otro pueblo nos da ejemplo? Los musulmanes. ¿Por qué? No sé si usted se ha preguntado esto. ¿Por qué un musulmán llega a los 18 años y es capaz de subirse a un avión y estallarse? ¿No se ha preguntado por qué los musulmanes? Uno dice, ¿qué le enseñaron los papás musulmanes a sus hijos para que sean capaces de estallar su cuerpo y decir, lo hago porque mi Dios me lo está pidiendo? Y compare a un muchacho musulmán de 18 años que hace eso versus un muchacho de 18 occidental. Y el muchacho de 18 nos toca es como arriarlo a la iglesia. Uy, venga, vaya, pero mire, le hago un torneo de ping-pong, le hago un torneo de algo, le juego, ¿Y sabe dónde está la explicación de todo? En lo que hoy hablamos. El tiempo que como papás gastamos en nuestros hijos pequeños en levantar su desarrollo concreto en la fe.
Ese es el secreto. Son 12 minutos. 12 minutos diarios. Señor, yo te doy gracias. Cierre sus ojos ahí y piense en sus hijos. Declara el nombre de sus hijos. Señor, yo te pido por su hijo, diga su nombre. Yo te pido por Sofía, te pido por Juan José, te pido por Santiago, Señor amado. Te pido por cada uno de ellos. Aún si su hijo ya es mayor, clame, tome esos minutos para clamar por la vida de su hijo. Y clamar es orar con dolor, es interceder, es gemir. Es decir, Señor, yo te pido que nos des, Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu alcance, de tu fuerza. ¿Cómo sabemos? No sabemos muchas veces ni cómo hacerlo, pero tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro guía, que tú eres el que nos muestra. Y yo te pido, Espíritu Santo, en este momento abre nuestras mentes, abre nuestra creatividad, quita todo velo que haya en nuestro corazón, en nuestros ojos, que como iglesia nos haga pensar en esquemas que quizás tenemos que romper hoy, en paradigmas que quizás por años han estado grabados en nuestra mente o en nuestra memoria corporativa como iglesia, pero que las generaciones de hoy nos piden un cambio, nos piden que los abracemos de otra forma, nos piden que los amemos de otra manera, que los discipulemos de otra forma. Señor, ayúdanos a romper los moldes de las nuevas generaciones, de la forma en que la iglesia tiene que movilizarse hoy para conquistar esas generaciones, Touch, Centennials, Millennials. Señor, enséñanos cómo hacerlo. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Ayúdame a ser el mayor mentor de mi hijo, al mayor discipulador de mi hijo. No me hagas perder el tiempo con ellos, Señor. No permitas que el tiempo corra, que los años pasen y que muy prontamente yo mire hacia atrás y diga: nunca saqué el tiempo para enseñarle a mi hijo a amar a Dios. Nunca discipulé a mi hijo de la manera correcta, y por eso mi hijo está al borde de irse a otro camino. Pero Señor, hoy tú nos estás alertando como iglesia, nos estás animando como iglesia, nos estás exhortando como iglesia, estás abriendo nuestros ojos y nos estás diciendo: iglesia, cuidado, miren cómo lo están haciendo y aún hay tiempo de corregir. Y ayúdanos a corregir con nuestros hijos tantos errores que cometemos con ellos, en la forma en que los levantamos, los educamos, aún en la forma en que los corregimos. Danos sabiduría, Espíritu Santo, porque nos declaramos unos ignorantes en eso. Y te decimos: Espíritu Santo, te necesitamos solamente a ti. Tú eres el que nos trae sabiduría, conocimiento. Ayúdanos a que como iglesia conquistemos, pero también discipulemos. Que la conquista sea lo importante, tan importante como el discipulado. Que el discipulado es la continuación de la conquista. Por eso te pedimos que nos enseñes a formar nuestros sucesores, las generaciones que vienen atrás de nosotros, los que, Señor amado, traen nuevas ideas, los que traen nuevas formas, pero que el contenido es el mismo, que es tu palabra, que tu palabra no dejará de ser nunca, que tu palabra es la que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero enséñanos la forma creativa de traspasar esa palabra a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. También pídale y diga: Señor, todos los errores que yo he cometido, no quiero que mis hijos los cometan. Todas las faltas y aún los pecados que yo cometí, yo no quiero que mis hijos los cometan. Por favor, Espíritu Santo, limpia, Señor amado, mis generaciones. Señor, quita cualquier consecuencia que pueda venir sobre mis hijos a causa de mis errores, a causa de mis faltas. Quita cualquier consecuencia, por favor, y que mis hijos podamos decir que somos familias que te amamos, que somos familias que te levantamos una bandera hacia ti, Dios. Por favor, danos ese tiempo cada día, que no salgamos hoy de este lugar simplemente pensando que fue una bonita prédica, un desafío bonito, sino que mañana lunes podamos aplicar esta palabra. Saquemos esos 10, esos 12 minutos, esos 15 minutos con nuestros hijos y les podamos enseñar a desarrollar la fe en ti, amado Dios. Danos la disciplina
nuevamente decimos, gracias Espíritu Santo, te necesitamos a ti, solamente tú eres el que nos muestra. Nadie más nos puede enseñar como tú nos enseñas. Nadie más nos puede mostrar lo que tú nos muestras. Nadie más nos puede guiar por el camino que tú nos guías. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y declaramos una iglesia de familias, una iglesia que conquistará y que discipulará familias. Generaciones enteras vendrán a suceder a los otros, Señor amado, y esta iglesia se mantendrá plantada a través de las generaciones. Y que esa frase que dice que la iglesia siempre está a una generación de desaparecer no se aplica para esta iglesia, porque esta es una iglesia generacional. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Tu palabra.